Entonces, entramos al periodo patriarcal aquí, ¿sí? Entonces, desde Génesis capítulo 11 y verso 27 en adelante empieza el periodo patriarcal. Bueno, y aquí nos vamos a ir rápido, hermanos. Fíjense, este periodo patriarcal, que como ya vimos, va a durar 215 años, tiene a algunos personajes importantes aquí. Primero, Abraham, después a Isaac, a Jacob y a José. Son los 4 principales personajes. Y mire, ¿cuánto tiempo dijimos que transcurrió desde la creación hasta el diluvio? 1656 años. ¿Sí? Ahora, más los 367, aquí ya llevamos más o menos 2000 años aproximadamente. ¿Sí? Bueno, 2000 años de la historia del hombre, hermanos, están escritos en apenas 11 capítulos de Génesis. Solamente 11 capítulos de Génesis. Pero mire, de aquí en adelante y hasta el final del Génesis, vamos a encontrar nosotros la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Eso es lo que vamos a encontrar en el resto de Génesis. Yo lo invito a que lea Génesis, ¿sí? Y yo aquí voy a hacer un resumen muy rápido de eso. ¿Qué pasó, hermanos, con los descendientes de Sem? Bueno, llegamos hasta Taré y en el 11:26 nos dice que Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, ¿sí? Pero luego en el verso, capítulo 12, verso 1 dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Ok? Solamente quédese con ese versículo. Vamos a ubicarnos tantito ahí en Génesis 12 del 1 al 3. Y de aquí vamos a partir para tratar de explicar lo que resta del Génesis. ¿Ok? Fíjese lo que pasó aquí. Dios elige a Abraham. ¿Sí? No vamos a leer ahora acá, pero Abraham creció, hermanos, en Ur de los Caldeos. Ese lugar es conocido por la historia secular como Mesopotamia. De hecho, la Biblia también le llama Mesopotamia en Hechos capítulo 7, cuando Esteban hace un relato de la historia hebrea. ¿Sí? Ahí es Mesopotamia. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela, los que somos más grandes, que nos decían que dónde estaba el origen de la civilización humana? Mesopotamia, ¿verdad? Mesopotamia significa entre 2 ríos o entre ríos. Y es una clara referencia al río Éufrates y al río Tigris, ¿verdad? Que son los ríos que se mencionan también en Génesis cuando Dios puso el huerto del Edén para poner al hombre. Así que no está mal la historia cuando dice que el origen de la civilización es ahí Sumeria. Pero ese lugar, tristemente, era un lugar que, fíjense, en estos 367 años que pasaron, se había vuelto una ciudad idólatra. Se adoraba a la luna. ¿Sí? Hay algo que se llama el Código de Hammurabi. Hammurabi fue un rey sumerio, más o menos del tiempo de Abraham. Si usted tiene oportunidad y le gusta ahí andar investigando cosas en el teléfono, investigue sobre el Código Hammurabi y vea todo lo que se revela ahí. Y va a ver muchas de las costumbres que tenía Abraham reflejadas ahí. Entonces, pero el problema es que era una ciudad idólatra. Taré adoraba ídolos, dice la Biblia. Los descendientes de Abraham, los ancestros de Abraham adoraban ídolos. Pero Abraham por alguna razón no adoraba ídolos. ¿Sí? Abraham creía en el Dios omnipotente. Creía solamente en ese único Dios. Entonces Dios escogió a Abraham dentro de toda esa generación. Escogió a Abraham para que de Abraham, hermanos, pudiera venir posteriormente toda una nación. ¿Sí? Así que viviendo Abraham en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, siendo además esta una ciudad grande, una ciudad importante, una ciudad donde había inclusive mucho conocimiento secular, hermanos, Abraham fue llamado por Dios. Y cuando usted lea la carta de los Hebreos, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Bueno, aquí Génesis 12:1 nos dice que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Ok? Pero luego viene la promesa que Dios le hizo a Abraham. Fíjese, primero le dijo, y haré de ti, ¿qué iba a ser de Abraham? Una nación grande, te bendeciré. Número 2,
Número 3, engrandeceré tu nombre. Número 4, serás bendición. Número 5, bendeciré a los que te bendijeren. Número 6, maldeciré y a los que te maldijeren, maldeciré. Y número 7, en ti y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? ¿Cuál era el fin último de que Dios eligiera a Abraham? Que en su descendencia se bendijeran a todas las familias de la tierra. A todas sin igual, sin importar de dónde fueran. ¿Sí? Así que miren, pero la primera parte dice, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Qué se requiere para que haya una nación? Gente. Pero ¿cómo podía haber una nación de Abraham si Abraham no tenía hijos? Solamente estaba Sarai con él y en este caso todavía Lot estaba con él. No, así que no tenía hijos. ¿Sí? ¿Qué más necesita una nación? Territorio, ¿verdad? Tierra. ¿Cuál era la tierra? Bueno, más adelante Dios le va a decir a Abraham, fíjense aquí mismo, en el verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Luego dice, en el verso 6, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar de Siquem hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Así que Dios prometió a Abraham las dos cosas que necesitaba para hacer de él una gran nación. ¿Sí? Más adelante Dios le va a prometer que va a tener un hijo. ¿Sí? Que va a tener un hijo. Bueno, ¿qué pasó en la vida de Abraham? Muchas cosas que usted conoce. Pero creo que lo que más recordamos es que él era ya un hombre viejo y su esposa Sarai también era una mujer grande. Cuando finalmente Dios cumplió la promesa a Abraham de que iba a tener, Dios le hizo la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo y le cumplió esa promesa cuando nació Isaac. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100 años. ¿Y Sara? 90 años. ¿Sí? ¿Se imagina a Sara teniendo a Isaac, un Isaac así como la Sofi? Con 90 años y con una niña, imagínense. Yo creo que la mesía así, ¿no? Y se quedaba primero dormida ella, antes que Isaac, ¿verdad? Sin embargo, el punto que quiero que vean aquí, hermanos, es que Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación, pero para que fuera una gran nación se necesitaba que tuviera hijos. Por eso es que un día él pensó que uno de sus siervos iba a ser su heredero. Y Dios le dijo, no, un hijo tuyo. Y Sara oyó, y entonces como ella no podía tener hijos, le dijo que tomara a Agar, su sierva, por mujer, y que de ella tuviera un hijo, y tuvo a Ismael. Pero Dios le dijo, no, en Ismael no es de donde va a ser llamada descendencia a ti, sino en Isaac. ¿Sí? Así que Isaac creció, ¿sí? Y Abraham se preocupó porque ya estaba llegando a viejo, ya tenía 30 y tantos años Isaac, y no tenía esposa. Así que entonces mandó y trajo a una mujer de la tierra de Harán, donde estaba su familia, para que viniera y fuera la esposa de Isaac. Usted sabe esa historia también. Y entonces vino, ¿quién, hermanos? Rebeca, ¿verdad? Rebeca vino y se casó con Isaac. ¿Sabe cuál fue el problema que también tuvieron ellos? Que Rebeca también era estéril, no podía tener hijos. Así que Isaac oró por alrededor de 20 años, hasta que finalmente Rebeca pudo tener hijos. Y adivinen qué eran, gemelos, ¿verdad? ¿Quién era y quién era? Esaú y Jacob. Y usted conoce esa historia, ¿verdad? Como cuando está embarazada, Rebeca siente que sus hijos mueven su estómago, y ella entendió como que se estaban peleando. Y entonces ella consulta a Dios y Dios le dice, no te preocupes, lo que pasa es que hay 2 naciones en tu seno. 2 naciones hay ahí. Y el mayor le va a servir al menor. ¿Sí? Así que finalmente nacieron ellos. Esaú fue el primogénito, Jacob era el segundo. Esaú era el que por derecho le correspondía heredar a Isaac, su padre. Pero ustedes saben lo que Esaú hizo.
vendió por un plato de lentejas su primogenitura a Jacob. Y cuando pasó el tiempo, y creo que ella ya ni se acordaba, cuando Jacob ya era viejo, ya sus ojos no servían, Isaac, perdón, era ya viejo, ya no podía ver del todo muy bien. Entonces él dijo a Isaac, a Esaú, ve y caza algo, hijo, y hazme un guiso como tú sabes que me gusta, para que yo te bendiga. Ese de que yo te bendiga significa para nombrarte mi heredero. Eso era lo que quería hacer, ¿sí? Pero entonces oyó Rebeca lo que iba a hacer. Y entonces usted sabe la historia, ¿verdad? De cómo engañó a Isaac, haciendo que Jacob vistiera las vestiduras de Esaú, que se pusiera unas pieles de los cabritos que había matado para hacer el potaje para Isaac, para que así pudiera, hermanos, presentarse ante su padre y así pudiera bendecirlo su padre. Bueno, eso pasó, pero como consecuencia de ello, Esaú quiso matar a Jacob. ¿Y qué pasó con Jacob, hermanos? Pues tuvo que huir y se fue a la tierra de Harán. Y allá en la tierra de Harán, hermanos, entonces él llegó y llegando se enamoró, ¿verdad? ¿Se enamoró de quién? De Raquel, ¿verdad? De Raquel, ¿sí? Y bueno, le dice a Labán su padre que va a trabajar por ella 7 años. Eso era la dote que él iba a pagar para que le dieran su esposa. Así que trabajó 7 años. Pero cuando llegó el día de la boda, hermanos, resulta que no le dieron a Raquel por esposa, sino a Lea, que era la mayor. Supuestamente Labán, su padre, argumentó que no era la costumbre en esa tierra que primero se casara la menor y luego la mayor. Así que le dice, bueno, ¿quieres tomar también a Raquel? Entonces trabaja conmigo otros 7 años. Así que otros 7 años sirvió Jacob a Labán para que pudiera tener también a su esposa Raquel. Pero usted sabe la historia, ¿verdad? De cómo su padre les dio una sierva a cada una de ellas, y de esas 4 mujeres, Jacob, hermanos, engendró 12 hijos. 12 hijos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los hijos de Raquel? A ver, los hijos de Raquel. Benjamín y José. Acuérdense que Raquel no podía tener hijos y le decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Pues que a poco Jacob era el responsable, hermanos. Si no estaba viendo que todas las demás mujeres tenían huercos, ¿verdad? Como dicen, y ella no, el problema era ella, ¿verdad? Pero al final de cuentas, hermanos, todo eso era un plan de Dios, ¿sí? El plan de Dios era que de esa descendencia de Jacob, de esos 12 que tuvo, él iba a escoger a uno para que de allí siguiera la línea mesiánica del cual iba a venir el Cristo, ¿sí? Así que en este periodo patriarcal, hermanos, está la historia, los personajes claves son Abraham, son Isaac, es Jacob y luego José. ¿Por qué José es importante? Por 2 razones. Primero, porque siendo el hijo preferido de su padre, fue vendido por sus hermanos y fue llevado como esclavo, vendido como esclavo en Egipto. Pero estando en Egipto, llegó a ser el gobernador de Egipto, con la historia que usted ya conoce, ¿sí? Por eso es importante José aquí. Y porque a raíz de eso hizo que Jacob con toda su familia viniera a vivir a Egipto, ¿sí? Así que en un momento dado, Jacob se encontró en Egipto siendo un ancianito con todos sus hijos, sus nueras, sus nietos, toda la familia, alrededor de 70 personas estaban allí y José estaba allí en Egipto. Y cuando estaba en Egipto, hermanos, José hace algo que es fundamental en la historia de este plan de Dios. José, hermanos, lleva a sus hijos, Efraín y Manasés, a presentárselos a Jacob. Y Jacob dice, mira, voy a bendecir a tus hijos y los voy a tomar como míos. Los que tengas después de estos serán tuyos, pero estos míos serán, como Rubén y como Simeón, míos son. Así que Jacob, hermanos, adoptó a Efraín y a Manasés.
¿Se acuerdan en esa historia en que le puso al lado derecho de Jacob a Manasés porque era el mayor, y a Efraín lo puso al lado izquierdo para que Jacob, que ya no podía ver, solamente extendiera sus manos así y les diera su bendición en señal de que estaba adoptándolos a ellos, pero que estaría adoptando a Manasés como el mayor? ¿Pero qué hizo Jacob? Cruzó las manos. Y entonces José le dice, no, padre mío, este es el mayor. Dice, déjame, así quiero yo. ¿Ok? Y entonces Efraín llegó a ser el mayor. Por eso, hermanos, es que cuando la tierra se reparte, no va a haber una tribu de José. ¿Hay una tribu de José? No. Existe la tribu de Efraín y la tribu de Manasés en sustitución de José. Esa es la segunda cosa importante. ¿Ok? Así que entonces, hermanos, por eso estos cuatro personajes son fundamentales allí. Así que desde Génesis 12:1 hasta Génesis 46:27, que es cuando Jacob llega a Egipto con toda su familia, tenemos este periodo patriarcal. Así que muchas veces, hermanos, cuando en el Antiguo Testamento se habla de los padres del pueblo, generalmente es una referencia directa a estos cuatro, ¿sí? A Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. Esos eran los que ellos consideraban sus padres, los que les dieron origen a toda esa nación. Así que, pero entonces, hermanos, ¿qué era el propósito aquí? Bueno, Dios estaba estableciendo un pacto con Abraham en el que, si leímos ahorita en Génesis 3:16, hermanos, 12:3, y él iba a bendecir a todas las familias de la tierra a través del descendiente de Abraham. Así que ese plan de Dios, hermanos, continúa para traernos a Cristo. Y obviamente, ¿cómo es que el descendiente de Abraham hizo que se bendijeran a todas las familias de la tierra? Solamente hay una forma, mediante Cristo. La pregunta es ¿por qué? Hermanos, porque Cristo es descendiente de Isaac, el hijo de la promesa. Usted lee Gálatas capítulo 3, verso 16 y eso es lo que dice. Así que entonces, hermanos, ¿sí? Isaac vino a representar aquí un tipo de Cristo, especialmente en la ocasión, aunque yo no lo menciono ahora acá, en la ocasión en que Dios le pide a Abraham que lo ofrezca en sacrificio. ¿Sí? Pero bueno, ahora fíjense, hermanos,